Buenas tardes. Soy María de Lourdes Hernández Garduño, jueza del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores y demás especiales y no contenciosos relacionados con menores de edad y sumario de conclusión de patria potestad. Juzgado que es especializado y de jurisdicción concentrada. Especializado porque tiene el conocimiento exclusivo de los procedimientos especiales de adopción, restitución internacional de menores y sumario de conclusión de patria potestad. También conocemos de los procedimientos no contenciosos relacionados con menores de edad, pero ello queda a elección del litigante. Y de jurisdicción concentrada porque tienen competencia en todo el Estado de México. En esta ocasión voy a platicar con ustedes respecto al procedimiento especial de restitución internacional de menores. Para ello es importante hacer la siguiente reflexión. La familia, como todos sabemos, es la base de la sociedad, ya que dentro de ella los adultos educan y transmiten valores a las niñas y niños que la conforman. La familia no es la misma hoy que lo que fue tiempo atrás. Su forma y estructura han ido cambiando. Ello debido en gran medida a la globalización que impacta en nuestra sociedad, al grado que muchas de ellas han cambiado su forma de vida, tanto en hábitos como en costumbres. En la actualidad, algunas familias se componen por personas de diferente nacionalidad. Por ello, la restitución internacional de menores es uno de los problemas que ha tomado auge en los últimos tiempos en muchos países. Niñas, niños y adolescentes son sustraídos o retenidos de manera ilegal debido a la facilidad para trasladarse de un territorio a otro, pero sobre todo a los conflictos existentes entre los progenitores, que tras la terminación del vínculo matrimonial o la separación, solo ven por sus propios intereses, lo que genera la sustracción o retención ilegal por alguno de sus padres, violentando los derechos de guarda y custodia o de visita del otro progenitor. Olvidan los padres que es su obligación velar por el bienestar de sus hijos, independientemente del divorcio o separación, dado que es el matrimonio o la relación de pareja lo que concluye, mas no la paternidad. La difícil situación de tener que compartir a los hijos debe ser aceptada en pro del bienestar de los niños, recordando que los progenitores son corresponsables de su desarrollo. Por tanto, tienen el deber de salvaguardar su integridad física y emocional. Los padres tienen en sus manos una gran responsabilidad, la de formar a una persona, a un ser humano. Atendiendo a ello, deben colaborar el uno con el otro en todo lo relacionado con su cuidado, brindándole un ambiente de paz, afecto, armonía y bienestar, velando por el interés superior de la niñez, respetando los derechos que cada progenitor tenga sobre el hijo. Pero en muchas ocasiones esto no sucede. Hay progenitores que no logran solucionar sus conflictos, viven en una constante guerra y utilizan a sus hijos como objetos, actúan según sus intereses y no los de sus hijos, llegando al grado de sustraerlos a un país distinto al de su residencia habitual, obviamente sin el consentimiento del otro progenitor, por lo que este último se ve obligado a recurrir a las autoridades del país solicitando apoyo para lograr la restitución. Después de esta reflexión, ahora sí, entraremos en nuestro tema. No sin antes hacerles una aclaración. Si en algún momento me refiero a las niñas, niños y adolescentes como menores de edad, es en razón de que en la Convención o en el Código de Procedimientos Civiles así se menciona en algunos de sus artículos. La restitución internacional de menores es un procedimiento cuya base es la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Esto nos lleva a reflexionar que esta protección tiene su origen en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, instrumento que obliga a los Estados parte a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan. Los reconoce como sujetos plenos de derechos
y establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio de su interés superior. Luego, en nuestro país, con la reforma constitucional a los artículos 4 y 73, fracción 29-P, en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2011, se adicionó el principio del interés superior de la niñez y se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Con esto, recordarán ustedes, se impulsó la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en términos de lo que establecen nuestros artículos 1 y 4 constitucionales. A fin, todo esto de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, entre otros. Luego, el proceso de restitución internacional de menor está determinado por dos instrumentos internacionales. El primero de ellos es la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 25 de octubre de 1980, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992. La segunda es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores del 15 de julio de 1989, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1994. La primera, la Convención de La Haya, es de ámbito universal y la segunda es de ámbito regional. Bien, ya que hemos visto cuáles son los instrumentos, me interesa mucho que ustedes comprendan que la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores es la que rige este proceso de restitución internacional de menores. Por ello, analizaremos algunos artículos para que nos quede claro algunos conceptos. El primero será establecer cuál es la finalidad de esta convención. La finalidad se establece en el artículo primero y son, en primer lugar, garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilegal en cualquier estado que sea parte. La segunda es velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás estados contratantes. Para ello, en esta convención se establece que todos los estados parte adoptarán medidas apropiadas para garantizar que se cumpla en sus respectivos territorios con el objetivo de la convención. Muy importante resulta el artículo tercero de esta convención, por lo que quiero citarlo a la letra y me voy a permitir leerlo. Artículo 3. El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos, inciso A, cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Y, inciso B, cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. El derecho de custodia mencionado en el inciso A puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho o de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho estado. De este artículo que les acabo de leer,
Es importante destacar que la solicitud de una restitución internacional de menores puede hacerse por una persona o por una institución u organismo. Les comparto que en el juzgado ya tuvimos una restitución solicitada por una institución. Era un albergue que solicitaba la restitución de cuatro niños. Entonces es importante tener muy claro que la restitución la puede promover una persona física o bien una institución. También es importante mencionar que en el artículo que acabo de leer, los conceptos de custodia y de visitas deben ser analizados a nivel internacional, puesto que cada estado tiene su propio concepto de lo que es la custodia o las visitas. De ahí que nosotros no podamos aplicar nuestro propio concepto, sino que tenemos que visualizar estos conceptos a nivel internacional. Aclarado ello, es importante también el artículo 4 de esta convención. En el artículo 4 se habla de lo que es la residencia habitual y de la edad de los infantes. Este artículo establece que la convención se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un estado contratante, inmediatamente antes de que haya sido sustraído, y que la convención dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años. En este tenor, es muy importante que nosotros pudiéramos definir qué entender por residencia habitual. Normalmente nosotros por residencia habitual de una persona decimos que es el lugar en que vive, debido a la existencia de los vínculos profesionales o profesionales que tenga. El artículo 2.17 del Código Civil establece que el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. Así, nosotros en este procedimiento de restitución internacional de menores, para determinar cuál era la residencia habitual de un infante, debemos analizar sus vínculos con el lugar de residencia al momento de la sustracción, donde estudiaba, donde vivía. Sin embargo, ni en la doctrina ni en la legislación se habla de una temporalidad para poder determinar una residencia habitual. Sí hay consenso en los doctrinarios al estimar que se estimaría 12 meses para poder considerar una residencia habitual. En este procedimiento, bueno, pues deberemos de atender a la edad que tenga la niña, el niño o adolescente. Si fuera un bebé, pues no podríamos exigir esa temporalidad. Tendremos que atender a las circunstancias de cada caso para así poder determinar cuál era la residencia habitual de esa niña, niño o adolescente. Otro aspecto importante que nos marca este artículo 4 es la edad. Nos dice que la convención dejará de aplicarse cuando la niña, niño o adolescente cumplan 16 años. Esto también es muy importante. En el juzgado ya hemos tenido casos donde se da la sustracción o la retención ilícita cuando la niña o niño o adolescente tenían 12 años. Se puede llegar a tardar tanto un procedimiento que durante el mismo cumpla 16 años. ¿Qué traería como consecuencia ello? Pues dar por terminada la restitución, porque la convención así lo marca. Solamente se aplicará a niños, niñas o adolescentes antes de los 16 años. Otro artículo importante es el 6. Este artículo 6 de la convención establece que los estados contratantes designarán una autoridad central encargada del cumplimiento de la obligación que impone la convención. En este sentido, en nuestro país, en México, se ha designado como autoridad central a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Papel muy importante tiene la autoridad central, pues son las encargadas de la cooperación internacional entre los países involucrados. Son el conducto, son el medio de comunicación y su actuar es de gran importancia para lograr la restitución. De acuerdo a esta misma convención y conforme a los artículos 11 y 12, la restitución internacional de menores es un procedimiento muy especial, pero hay que actuar con urgencia. En estos artículos se establece que el plazo para resolverla será de 6 semanas, plazo que en la práctica resulta
un tanto difícil de cumplir. ¿Por qué? Bueno, pues porque las partes muchas veces interponen amparos en contra de las determinaciones que se van tomando y eso hace que el plazo se alargue más allá de las 6 semanas. Un amparo con suspensión del acto reclamado nos impide seguir actuando y detiene el procedimiento. Sin embargo, no debemos dejar pasar por alto y tener presente este plazo de 6 semanas para resolver y además actuar con urgencia, establecer todas aquellas medidas necesarias para poder lograrlo. En estos artículos también se señala que la solicitud de restitución debe promoverse dentro del año siguiente a que haya acontecido la sustracción o la retención ilícita de la niña, niño o adolescente. No siempre sucede esto y lo anterior no quiere decir que no pueda llevarse a cabo la restitución. Si la solicitud se interpone dentro del año que establece la convención, bueno, pues la restitución debe de ser inmediata. Si no se interpone dentro de ese año, el juzgado tendrá que ser muy acucioso en analizar si el niño, niña o adolescente del cual se requiere la restitución se ha integrado a su nuevo medio o no se ha integrado y es necesario regresarlo a su residencia habitual, aun y cuando haya transcurrido ese año que menciona la convención. Es muy importante también que yo les mencione que el procedimiento de restitución internacional de menores tiene como finalidad el inmediato retorno de la niña, niño o adolescente al país que lo solicita, sin que sea factible al juzgado pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esto es, no se puede resolver sobre guarda y custodia, alimentos y convivencia. Así lo dispone el artículo 16 de la multicitada convención. Bien, ya hemos hablado qué instrumento internacional rige a la restitución internacional de menores. Pero nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente también establece un capitulado para la restitución internacional de menores. Este se encuentra en el capítulo 8 del título 6 de los procedimientos especiales, en sus artículos del 2.361 al 2.372, donde establece que cuando en términos de la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores o convenio internacional de la materia se pretenda una restitución de un menor, se procederá en términos de ese capítulo. Por ello, quiero platicarles un poco cómo es que se lleva este procedimiento en el juzgado. Primero que nada, la restitución internacional de menor se inicia con una solicitud emitida por el Estado requirente al Estado requerido, obviamente a través de las autoridades centrales que representan a cada Estado y que, como ya les mencioné anteriormente, son el canal de comunicación. Una vez que se recibe ese proveído en el juzgado, se analiza y se ve que cumpla con todos los requisitos, que se acompañe toda la documentación correspondiente requerida por la convención, tal y cual como lo establece en el artículo 8. Si no existe prevención alguna, se admite. Se adoptan todas las medidas necesarias para impedir la salida del menor. Y como el código solamente dice que se adoptarán todas las medidas necesarias, bueno, pues queda a criterio del juzgador establecerlas. Nosotros en la práctica hemos venido estableciendo algunas, como son el arraigo domiciliario, la vigilancia policíaca en el domicilio, la solicitud al Instituto Nacional de Migración para levantar una alerta y que el sustractor no pueda salir con el menor del país, y algunas otras que podemos estimar necesarias. Ya que se admite la solicitud, se ordena el emplazamiento con el traslado de la solicitud que se presentó ante Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los anexos que se acompañaron y el texto de la convención, para que quien va a contestar esta solicitud pues tenga conocimiento de cómo es que se lleva el proceso. Se le señala el plazo de 5 días
para que el requerido comparezca al juzgado y manifieste si accede voluntariamente a la restitución o bien, por escrito, se oponga a ella. Puede oponer excepciones y defensas. Estas son las que están contenidas en el artículo 13 de la Convención. Pueden darse 3 supuestos. El primero de ellos es que el requerido no comparezca. Si no comparece, lo procedente es precluirle su derecho para oponer excepciones y ofrecer pruebas. Y se citará a los interesados a una audiencia oral con asistencia de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes estatal y municipal, así como el Ministerio Público. Es muy importante citar a estas autoridades porque también ellas están encargadas de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta audiencia se escuchará a los que asistan y se resolverá conforme al interés superior de niñas, niños y adolescentes. Otro supuesto puede ser el que el requerido comparezca ante el juez y acceda voluntariamente a la restitución. Entonces, se dará por terminado el proceso y se ordenará la entrega de la niña, niño o adolescente a la persona o institución solicitante. Pudiera parecer muy raro este supuesto de que el requerido acceda voluntariamente, pero no lo es tanto. El juzgado lleva funcionando como juzgado especializado desde el 16 de agosto del 2019 y a la fecha hemos tenido 2 casos donde la parte requerida ha decidido voluntariamente acceder a la restitución y hace entrega de la niña, niño o adolescente y se le entrega al solicitante y se termina la restitución. Seguramente en el país de origen, bueno, pues las partes seguirán contendiendo por resolver la guardia y custodia o el derecho de visitas, pero sí se ha dado el supuesto de que accedan a la restitución. Puede darse un tercer supuesto. Esto es que el requerido haga valer excepciones y se oponga. Aquí, en este caso, se celebrarán 2 audiencias, una inicial y una principal. En la primera se tendrán propuestas las excepciones, se admitirán pruebas, se escuchará en su caso a la niña, niño o adolescente. Y digo en su caso porque esta escucha es solo si se estima necesario oír la opinión, atendiendo a la edad y circunstancias especiales del caso. En la audiencia principal, ahí sí ya se recibirán las pruebas, se desahogarán y se escucharán los alegatos de las partes. En esa misma audiencia se dictará sentencia, pero si el asunto es muy complejo, se nos permite que se dicte sentencia dentro de los 5 días siguientes. Si es procedente la restitución, se solicitará la colaboración de la autoridad central y de todas las autoridades que se consideren pertinentes para lograr la reincorporación de la niña, niño o adolescente al lugar de su residencia habitual. El Código Procesal Civil establece que la sentencia que conceda la restitución será apelable con efectos suspensivos y la que lo niegue sin efecto suspensivo. Esta determinación de admitir el recurso de apelación con efectos suspensivos cuando se conceda la restitución va en contra de la Convención, porque la Convención establece como fin la restitución inmediata del menor. Si nosotros admitimos este recurso con efecto suspensivo, estaríamos contraviniendo lo dispuesto con la Convención, que además, como recordarán, les mencioné que nos señalaba el plazo de 6 semanas para dar resolución a este procedimiento. Por lo tanto, será importante al momento que nos interpongan un recurso de apelación, hacer control de convencionalidad y admitir la apelación sin efectos suspensivos. También es importante que yo les mencione que conforme a criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible interponer el amparo directo en contra de la resolución que decrete o niegue la restitución sin agotar
el recurso ordinario de la apelación. Quedará ahí a elección del litigante si decide irse a la apelación o directamente al amparo. Y finalmente, les quiero compartir que aunque el Código de Procedimientos Civiles no establece una etapa conciliatoria, atendiendo al inciso C del artículo 7 de la Convención, es factible, durante este procedimiento, exhortar a las partes a que a través de la conciliación resuelvan la conflictiva. Para ello, en el juzgado hemos tenido como práctica vincularnos con el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial y llevar a cabo esta etapa conciliatoria, donde el centro nos proporciona un mediador, un experto en la materia. Este mediador trabaja con las partes, con el solicitante y con el requerido en una o varias sesiones a fin de poder lograr que ellos lleguen a una solución que ponga fin al conflicto. A la fecha hemos tenido muy buenos resultados y varios procedimientos han concluido a través de este procedimiento, a través de un convenio, lo que quiere decir que sí es posible que aún procedimientos tan delicados y tan especiales como este de la restitución puedan resolverse a través de la conciliación. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que esta plática haya abonado un poco al conocimiento de este procedimiento especial de restitución internacional de menores. Si ustedes llegaran a tener alguna duda, alguna inquietud, podrán hacerla llegar a mi correo electrónico y yo con mucho gusto la contestaré. Que tengan todos ustedes muy buena tarde.